poco más detallado sobre diferentes tecnologías de paneles fotovoltaicos, dado que cuando ustedes arranquen formalmente con la búsqueda y selección de componentes o selecciones de paneles, puedan identificar entre los diferentes tipos de sistemas que existen a nivel industrial y hoy en día que puedan pues identificar lo que dicen las hojas de datos también, ¿ok? En clases anteriores ya estuvimos conversando sobre hojas de datos, aprendimos a hablar del voltaje máximo, de la corriente máxima potencia, el voltaje máxima potencia, la corriente de cortocircuito, el voltaje en circuito abierto, coeficientes de pérdidas y algunos temas mecánicos, pero existen características adicionales a nivel de los paneles. La clase de hoy es corta, perdón, más bien larga, disculpen, es un poco extensa porque voy a hacer un recorrido por todos los diferentes tipos de tecnología y por favor, en caso de consulta, como siempre, no duden en interrumpirme en cualquier momento, ¿ok? Entonces, vamos un poco a ello. Esta es la agenda preparada para el día de hoy, pues vamos a hablar un proceso de introducción. Vamos a hablar de las tecnologías en el procesamiento de celdas de silicio, que es la primera forma en que clasificamos tecnologías en sistemas fotovoltaicos. Vamos a hablar de la tecnología en cómo yo fabrico los módulos, que es el segundo de ellos. Vamos a hablar de paneles de película delgada, paneles de tercera generación, que también ya se los pueden encontrar, a dónde van esas tendencias y por último el trabajo de grupos asignados. Así que vamos un poco a ello. Nosotros sabemos, y ya lo hemos comentado en reiteradas ocasiones, a nivel de los sistemas solares fotovoltaicos, esta es una curva histórica, que es de las bastante utilizadas en el tema, donde hablamos de las diferentes eficiencias que se tienen a nivel de sistemas fotovoltaicos, ¿ok? Hemos hablado de que la mayoría de los sistemas cristalinos, que son el 90% del mercado, se encuentran en este rango, ¿ok? Que aproximadamente estamos llegando a un umbral de un 27.6% para paneles monofaciales, también hemos hablado de paneles bifaciales, y bueno, existen tecnologías un poco más arraigadas referente a sistemas tipo tándem o de alta eficiencia que podemos tener acá. Entonces, vamos a entrar un poco más en detalle en cómo generar temas de eficiencia a nivel de las celdas solares fotovoltaicas, ¿ok? A partir de ello que podamos entender cómo podemos discernir sobre una compra de un panel o no y hasta qué punto puede haber un costo-beneficio. Entramos en una parte del curso donde nos vamos saliendo de la parte teórica y repetitiva que pudo haber sido la parte del curso solar a temas meramente reales de ingeniería, ¿ok? Y hay un tema importante y crucial en ingeniería. A nosotros nos encantaría para todos generar la mejor solución del mundo, pero hay un tema presupuestario de costos que tenemos que lidiar. Entonces, de ahí es la importancia que podemos tener. Entonces, vamos a ver cómo históricamente y a nivel actual existen diferentes tendencias de paneles con la importancia de que ustedes puedan seleccionar diferentes tecnologías que tenemos, ¿ok? Hemos hablado de tres tipos de paneles en su primera importancia, lo que son los paneles flexibles o lo que son paneles que se conocen como película delgada, que vamos a verlos más adelante en la clase, donde tenemos distintos elementos importantes, principalmente a nivel de qué minerales estamos utilizando a nivel general. Luego tenemos los paneles solares monocristalinos, ¿okay? Que son de silicio y que presentan características únicas a nivel del sistema. Por ende, también el panel policristalino que podemos tener y las diferentes características, ¿ok? Esa es una de las primeras clasificaciones. Estas tres tecnologías, en términos generales, abarcan un 98% del mercado actual a nivel de sistemas solares fotovoltaicos con diferentes tonos. Y hoy es lo que vamos a ver son los diferentes tonos. Sin embargo, antes de arrancar, vemos algunos datos importantes sobre cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, lo primero de ellos es hablar de los paneles monocristalinos. Este es el panel monocristalino. Ya lo voy a decir algunas particularidades importantes. Cerca del 90% del mercado en módulos fotovoltaicos tiene o está compuesto de silicio cristalino, tanto mono como poli. ¿Ok? Normalmente la celda tiene un diámetro de 15.20
y su tamaño nominal suele ser de 156 milímetros por 156 milímetros, ¿ok? Estos módulos están compuestos en celdas, cada una de estas celdas de 36 a 72 celdas en configuraciones series y paralelo, que es parte de lo que se puede ver. La mayoría de los fabricantes ofrece una garantía de 20 a 25 años, pero recuerden que ya hemos hablado un poco al respecto y ustedes lo pueden encontrar en la parte del fabricante, ¿ok? Esto es no estoy con el lápiz hoy, esto es a 80 años, a 80%, perdón, de la eficiencia inicial. Entonces, en 25 años nosotros deberíamos poder garantizar esa eficiencia y ya se los he comentado. He visto, y dado que he trabajado en algunos laboratorios donde tienen paneles solares muy viejos de monitoreo, existen paneles que se instalaron en satélites en la década de los 60 que hoy en día están funcionando a un 75% de la eficiencia por temas pues, de degradación de los materiales y demás, pero operan, ¿ok? Estamos hablando de más de casi 50 años, lo cual puede ser bastante interesante a nivel de aplicabilidad. Entonces, una inversión de un panel solar fotovoltaico, a no ser que hayan temas de desecho, ¿okay? Que los vamos a ver más adelante en el curso, pues son básicamente inversiones pues, para toda una vida en general. La eficiencia de estos módulos ronda entre un 16 a un 24%, cerca de un 60% del límite fundamental del silicio, ¿ok? Y aquí viene algo importante. El límite fundamental del silicio se puede explicar dado lo que vimos en la clase número 2 de tecnología fotovoltaica, donde hablamos sobre física de semiconductores, y existen dos razones principales. Una, la saturación de portadores minoritarios que podemos tener tanto en la unión N como en la unión P, ¿ok? Existe un límite, una densidad máxima que yo puedo hacer para que se fabriquen y que esta densidad máxima de portadores minoritarios está directamente relacionada con el voltaje térmico en la celda solar fotovoltaica. Entonces, este voltaje térmico que nosotros presentamos a nivel general, pues termina limitando la cantidad de portadores de carga que yo puedo tener en el semiconductor, dado que a mayor temperatura tenemos más vibraciones y más posibilidades de colección, de choque, lo que nos inhibe la recolección de pares hueco-electrón. ¿Okay? Entonces eso es un límite fundamental. Y el segundo de los límites es un tema espectral. ¿Okay? Nosotros tenemos una longitud del espectro analizada en la unidad 1 del curso, donde tenemos diferentes longitudes de onda y lastimosamente no podemos captar toda la longitud de onda dentro de la celda. La celda está dirigida de tal manera, como lo expliqué en la clase anterior de sistemas fotovoltaicos, del proceso de absorción a lo largo del semiconductor, ¿ok? Que no podemos captar toda la longitud de onda. Mucha, pues, traspasa el material o bien se refleja. Entonces, ahí viene parte importante. Una característica importante a nivel de cómo diferenciar un panel monocristalino de un panel policristalino a simple vista es la distribución de las celdas, ¿ok? Hay algo simple. Ustedes van a ver que en los módulos solares monocristalinos siempre se forman estos rombos, ¿ok? Dentro de las uniones de celdas. Más adelante vamos a ver paneles policristalinos, pero los paneles policristalinos no. La razón es un poco simple, voy a intentar dibujarla por acá. Ok, nosotros tenemos el lingote de silicio. Hemos hablado que los módulos monocristalinos, ok, son un poco más complejos de producir, necesitan más tiempo, necesitan más calor. Por ende, los fabricantes intentan aprovechar el área máxima del sistema. Entonces, cuando realizan el corte sobre el lingote, intentan aprovechar el área máxima del sistema, que más o menos se vea como así. Ok, entonces ustedes van a ver, tengo estos diagonales por acá, no es un rectángulo, esta parte es lo que no se debería evitar. Ok, porque si yo evito esto, lo genero. ¿Qué pasa si yo tengo un módulo policristalino? Que ya nos da un poco igual el tema del abastecimiento. Pues yo simplemente lo uno a nivel general por un tema de aprovechamiento y facilidad en el corte. Pero a corto beneficio,
¿ok? Del sistema, la celda monocristalina es ligeramente más grande para aprovechar la mayoría del lingote, ¿ok? Dado que invirtió más tiempo en temas de procesamiento a nivel de forja, necesita un poco más de 2 horas en lugar de policristalino. Sin embargo, pues ya la eficiencia y los costos se van haciendo, ¿ok? Ahora bien, existen, como ya les dije, N cantidad de sabores y aquí es como la cantidad de toppings que ustedes pueden agregar al batido. Básicamente así lo podemos ver y es todas las configuraciones que podamos tener. Cuando nosotros analizamos tecnologías de celdas fotovoltaicas es típico encontrar comparativas como esto, ¿ok? Por acá tenemos sistemas de heteronión, ¿ok? Que son diferentes tipos de materiales laminados, son sándwiches, no solamente silicio cristalino, que esto nos permite ir más allá de los límites de eficiencia que podamos tener. Luego tenemos sistemas bifaciales que podemos tener, luego paneles tipo N, ¿ok? Lo que hemos visto son tipo P, ya lo vamos a ver un poco más adelante, y los monofaciales tipo P, que vamos a hablar un poco sobre esta unión general. Esta gráfica que ustedes ven por acá es cuál es la tendencia para incluir la cantidad de conectores en cobre, perdón, en plata, para poder unir las diferentes celdas, ¿ok? Esta nueva tendencia de celdas, que son celdas de heteronión, requieren una mayor cantidad de plata, ¿ok? Por, por sistema, aunque ya se van uniendo un poco más en función de las tecnologías que se van mejorando. Entonces, la heteronión necesita ser, por decirlo así, cosida o tejida, ¿ok? Por hilos de plata para generar los fingers que yo tengo en la celda y de ahí la cantidad de plata que yo voy aumentando. Hay un tema importante, la plata es costosa, ¿ok? Para que ustedes se den una idea, por ejemplo, una lámina de placa de 5 centímetros por 5 centímetros de ancho, por 50 centímetros de largo, por 2 milímetros de espesor, ronda los 70,000 colones fácilmente, ¿ok? Entonces, no es solamente comprar una lámina grande de plata y listo, porque es mucha cantidad de plata, como decimos en Costa Rica, informalmente, y de ahí la diferente tipo de tecnología. Entonces, hay un tema importante que yo quiero que quede reflejado con esta imagen y por eso lo traigo por acá, que es el hecho de que la maduración en las tecnologías de los sistemas nos permiten cada vez ir minimizando los costos. Y al minimizar los costos es necesario encontrar, o más bien vemos que la brecha se va reduciendo, de ahí que utilizar sistemas de mayor eficiencia, ok, se vuelve muy competitivo a utilizar sistemas de menor eficiencia porque los costos se van reduciendo. Del mismo informe, que ustedes ya tienen una copia en los archivos de Teams, se encuentra la distribución a nivel del mercado de las diferentes tecnologías que tenemos. Entonces, a nivel de las tecnologías del mercado que podemos tener, tenemos las diferentes tecnologías generales. Entonces, el primero es lo que se conoce como el Back Surface Field Cells, que son las que tradicionalmente se han desarrollado a nivel general, principalmente a nivel antiguo, que es colocar una lámina de aluminio en la parte trasera del módulo con el objetivo de generar una repulsión de los huecos a nivel del proceso de combinación que podemos tener. Sin embargo, el proceso es un poco más caro. En algún momento de la primera clase de la tecnología fotovoltaica hablamos de estas tecnologías PERL y TOPCon Cells, que las vamos a ver con más detalle por acá, cuál es la diferencia que nosotros generamos en las celdas y que va a ser muy diferente, por ejemplo, encontrar a la hora de una hoja de datos BSF o PERL cells, ¿ok? Tenemos celdas de heterojunction, tandem, que básicamente son celdas de ensanguchados de diferentes semiconductores. Tenemos, bueno, celdas de silicio en esa parte de tándems. Tenemos celdas con contactos traseros, que los vamos a ver.
y muy poco trampas metálicas que podemos tener, ¿ok? Por acá encuentran el link sobre las tendencias si quieren abordar un poco más de ellas. Yo me encargaré de explicar en esta clase pues una gran mayoría de estas tendencias que podemos tener a nivel de celdas solares. Entonces, lo primero que tenemos que analizar a nivel de los sistemas solares es la eficiencia que se puede generar a nivel de los sistemas. En este caso es la eficiencia máxima establecida a nivel de los sistemas generales y podemos observar cómo para el 2030, ¿ok? Ya las celdas de tándem están llegando a sobrepasar los límites del silicio. Pero recordemos que ya no son celdas de silicio. ¿Ok? Tenemos diferentes tecnologías que son las más viejitas. Tenemos celdas tipo P, que son las que estuvimos analizando en la clase de física de semiconductores, con el campo trasero, ¿ok? Que tienen a nivel de sistema. Luego la misma celda, pero en mono. Tenemos sistemas PERC, ¿ok? Que lo vamos a ver más adelante, tipo P. Luego los tenemos en monofacial, para que ustedes puedan ir viendo pues la eficiencia que se va generando. Luego los tenemos en tipo N, estos rombos azules que tenemos por acá, y luego ya tenemos las heterouniones, donde tenemos heterouniones con silicio cristalino y luego las celdas de contacto trasero, que las vamos a estar hablando un poquito más acá. Esto es solamente las tecnologías con las que yo fabrico la celda en el momento que yo genero la deposición de los dopantes, ¿ok? Sobre el silicio. Entonces, esto es para irlo entendiendo. Hay otros métodos, ¿ok? Importantes a nivel de la fabricación del módulo y son tendencias antes de entrar un poco más en detalles. La primera de ellas es la tendencia que yo tengo de los marcos en el módulo, ¿ok? Como ustedes lo pudieron ver y lo hemos visto en algunas de las clases, la mayoría de los sistemas en actualidad utilizan marcos de aluminio, ¿ok? Hay varios problemas, especialmente mecánicos, de transporte y de logística con el aluminio, que poco a poco lo han ido reduciendo. Incluso yo me atrevería a decir, de acuerdo a los últimos informes que he visto, que que es el informe oficial de la Organización eh, Mundial de Energía Fotovoltaica, que ya está un poco desactualizado, ¿ok? El segundo de ellos son los sistemas de vidrio, ¿ok? O sin aluminio, donde tienen en gran garantía lo que son sistemas vidrio-vidrio a nivel del sistema, que es lo que se puede generar. Y hay una tendencia nueva, dado que tenemos N cantidad de plástico en todas las partes del mundo, pues a generar sistemas con plástico, ¿ok? En lo específico, debo mencionar que los sistemas vidrio-vidrio presentan la característica importante de que yo me quito de 6 a 10 elementos en el proceso de manufactura. Repito, la lámina de vidrio, y eso está volviendo una garantía importante para los fabricantes a nivel mundial de sistemas fotovoltaicos. Esto es el tipo de las diferentes celdas que tenemos, ¿ok? Hay una nueva tendencia hoy en día a cortar las celdas solares y vamos a explicar el por qué. Pero entonces vean que actualmente la mayoría de los sistemas son de celda completa. La mayoría de los otros sistemas es en sistemas de media celda. Luego se está metiendo pues sistemas de cuarto de celda, aún más importante, y otros pues un tercio de celda, un quinto de celda, un sexto de celda. Hay un tema importante, ¿ok? Recordemos que la celda solar fotovoltaica tiene aproximadamente unos 9 amperios de corriente, ¿ok? La potencia, nosotros sabemos que es, perdón, la potencia es igual a, un segundo por acá, la potencia es igual a I por V, o la potencia también es igual a el cuadrado de la resistencia. Vamos, dame un segundo que tengo problemas con el lápiz.
Ok. La potencia, también sabemos que bajo esta relación es igual a el cuadrado por la resistencia. Entonces, a nivel del sistema general, cuando nosotros cortamos la celda fotovoltaica que podemos tener, lo que estamos es dividiendo a la mitad la corriente y medios de la corriente original a la 2 por la resistencia del sistema. Entonces, eso implica que la resistencia a nivel de pérdidas del calor, hoy no tengo mi tablet, entonces se vuelve un poco más complicado. La resistencia a nivel del calor tenemos que sería I a la 2 de la corriente original entre 1/4 por R. Entonces vea que solamente el hecho de cortar una celda solar a la mitad, nosotros estamos reduciendo las pérdidas de potencia en una fracción de 1/4, ¿ok? Lo cual se vuelve bastante satisfactorio. Ahora bien, anteriormente esto no se hacía, dado que cortar celdas pues implica un proceso más en la línea de fabricación, pero dado la automatización, ya hoy en día se vuelve mucho más sencillo tomar la celda completa del lingote, de la olea que estamos generando, y de esa olea, pues cortarla en 2 o en 4 o ya en más tendencias para ir reduciendo la potencia de disipación. Con esto, tener mejor eficiencia a nivel del sistema. Entonces, este es uno de los aspectos importantes que se pueden tener. Lo otro es cómo los sistemas se van generando desde una perspectiva de sistemas conectados a red a sistemas aislados, ¿ok? Entonces, los sistemas conectados a red hoy en día están representando un 95% del mercado, mientras que en 10 años o menos de 10 años, para el 2030, se espera que los sistemas sean combinados. Y aquí existe una gran oportunidad para diferentes negocios. Y si ustedes quisieran emprender en el tema de energías, les recomendaría que echen un vistazo importante a todo lo que es almacenamiento de energía, que vamos a hablar de almacenamiento de energía, especialmente con baterías, en la unidad de sistemas aislados de red. ¿Ok? Entonces hay unos componentes importantes a nivel general del comportamiento de los sistemas. ¿Ok? Y por acá, las diferentes distribuciones de módulos completos que se pueden generar. Vean que los módulos policristalinos, pues ya para el 2023 se espera que ya no se estén fabricando. Los módulos PERC que tenemos por acá, pues se mantienen relativamente igual, pero tenemos una proporción importante de sistemas mono PERC, ¿ok? Monocristalinos, porque los costos están generando importancia, y un aumento en los sistemas tipo N, y la película delgada relativamente se mantiene igual, sin ningún cambio. De ahí que vamos juntando tecnologías y estos son las cantidades ya de fabricación, que ya los mismos fabricantes están diciendo, ok, el policristalino lo estamos sacando y quedará pues para fines históricos a nivel general. Hablemos un poco de las tecnologías en el procesamiento de celdas de silicio. La primera de ellas es la recolección que tenemos a nivel general. Este es un esquema básico de una celda solar. Ya sabemos que tenemos un emisor N más cargado, tenemos una base P, esta es una celda tipo P, ¿ok? Esto es importante cuando hablamos dentro de la nomenclatura. Tenemos pues las barras de conducción, los dedos de conducción, tenemos una lámina antirreflejo que absorbe el sistema y tenemos un contacto trasero que permite evitar la radiación del sistema, que se nos vayan o se nos mezclen en zonas no deseadas lo que son los electrones. Básicamente son un espejo que intentan repeler o traer de vuelta al espacio de carga, ¿ok? A la región de carga que podemos tener en el sistema, ¿ok? Esto un poco a nivel de repaso para poderlo ir entendiendo. Lo otro que tenemos como importancia es las diferentes longitudes que se mantienen y los diferentes casos de absorción que se tienen a nivel del sistema, ¿ok? Entonces, tradicionalmente, las celdas
fotovoltaicas tienen un grosor de 180 milímetros, son muy delgadas y son bastante sensibles. Hoy en día ya la industria está empujando poco a poco a reducir ese espesor a 149, pero todavía hay temas de maduración de la tecnología no tan claros. Y bueno, se tienen diferentes partes energéticas importantes. Esto a nivel de repaso, lo hablamos anteriormente con el tema de las celdas bifaciales. Y lo importante por acá, que no hemos hablado todavía, es de esta sección, que es el contacto trasero. En el contacto trasero, lo que se busca es aproximadamente generar un espejo que repulse, ¿okay?, lo que son fotones, electrones y huecos, intentarlos elevar al espacio de carga. Si los tenemos en espacio de carga o los tenemos en la zona de difusión del semiconductor, tendremos generación. Entonces, esta base tradicionalmente ha sido de aluminio, ¿ok?, en el pasado. Hoy en día, pues ya tenemos ciertas tendencias importantes. Por último, cuando nosotros generamos, tenemos lo que son los contactos, ¿ok? Estos contactos eléctricos son de suma importancia para la colección de energía. Si esos contactos no son eficientes, al final no podemos colectar energía del sistema. Entonces, existen diferentes tecnologías importantes. La primera de ellas es lo que se conoce como las celdas de pantalla impresa o screen printed cells, que básicamente yo hago una impresión, ¿ok?, en plata o en algún conductor de estos conductores. Básicamente es como una serigrafía. Entonces yo vengo con mi plancha, coloco y difumino, ¿ok?, lo que es el conductor que quiera añadir, aluminio, plata, oro, cobre. Y es la técnica más utilizada durante la década de los años 70, ¿ok? Básicamente, incluso hasta nuestros días todavía se sigue utilizando. Una de las ventajas que permite es que utiliza las mismas técnicas de microelectrónica. Este screen printed, la técnica, es también la misma que utilizan empresas como ARM o Intel o AMD para la generación de chips, porque simplemente desde esta técnica de traspasar, porque son técnicas en vacío, de traspasar esa litografía, pues se pueden generar los circuitos electrónicos. Entonces se ha seguido la misma línea. Es un proceso completamente químico, entonces se estampan esos contactos eléctricos, que mayoritariamente es plata, y es una como de las discusiones, pero la realidad, la cantidad de plata que necesita una celda solar no es mucha, o un panel solar no es excesivamente demasiado. Y esta deposición de los contactos es estocástico, ¿ok? Yo básicamente tengo mi sistema de plantilla impresa, es un proceso meramente estocástico, entonces corro con el riesgo de que, a pesar de que veo uniformidad, si yo ya los analizo microscópicamente, la densidad de deposición no es la misma, entonces nos va a generar diferentes valores de resistencia, los cuales son un problema a nivel de disipación térmica, ¿ok? Pero la madurez de la tecnología que se tiene a nivel general es la que la permite la más utilizada en la industria. Entonces, es una de las primeras tendencias a nivel de celdas de silicio. Esta es una fotografía que es una fotolitografía. Básicamente es una fotografía tomada cuando yo energizo la celda y tomo la radiación infrarroja que puedo tener en el sistema, simplemente para canalizar los diferentes sistemas. Entonces, básicamente yo hago un mallado a través de la celda, ¿ok?, como un tejido, para ir colectando los diferentes electrones, y voy generando las diferentes mallas generalizadas. Por temas de deposición, ¿ok?, a nivel químico, yo genero una malla completa, pero al final del día lo único visible que tengo son las líneas horizontales. Esto por la electroafinidad de los semiconductores, que cuando yo lo genero, pues se genera esa condición, ¿ok? Es un proceso al vacío, ¿ok? Entonces yo necesito meter una bomba de vacío para poder generarlo. Entonces no hay un proceso complejo sobre la deposición. Y esta deposición, como ya lo mencioné, genera también muchas imperfecciones adicionales al proceso de generación de la olea. Entonces, uno de los problemas que se pueden generar a la olea al someterlo a una cámara de vacío, en este caso con químicos,
porque hay que sumergirla en químicos, es que yo pueda tener deflexiones en el material de la olea. Recordemos que son 180 micrómetros, lo cual puede hacerse complejo, ¿ok? Entonces, la primera de las tecnologías que ustedes van a poder ver cuando analizan hojas de datos es lo que se conoce como el proceso depurado por plasma, que este es los acrónimos que normalmente se ven en hojas de datos, que es Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition, ¿ok? Que es básicamente el sistema de deposición por vapor mejorado con plasma, que utiliza nitrato y silicato como gases fuente. ¿Okay? Entonces, al utilizar estos gases fuente, yo puedo generar ahora sí como un proceso de pintura normal, un mejor control. Lo otro es que como estoy operando plasma, yo permito mantener un control del oxígeno y en función del oxígeno sí tengo un mejor control que puedo tener. ¿Ok? Esto para que lo tengan presente porque se van a encontrar paneles solares con los dos tipos de tecnología. Definitivamente el plasma puede tener o no puede tener, tiene mayor eficiencia, entonces es uno de los principales factores que yo debería tomar en cuenta a la hora de seleccionar un sistema solar fotovoltaico. ¿Ok? Ahora bien, para mejorar la parte de los contactos, y aquí estamos a nivel de las barras, yo primero genero lo que son los fingers, ¿okay? Que son estos que tengo por acá, que ya los hemos hablado, pero me sigue la generación de estas barras. Estas barras son las que hacen la interconexión en todos los fingers. ¿Ok? Hoy en día se hacen procesos selectivos a nivel del sistema. Entonces, la primera de las tecnologías eficientes que se manejan a nivel de los semiconductores es lo que se conoce como Buried Contact and Laser Doped Selective Emitter, que básicamente es contactos abiertos. Yo agarro la celda, la abro, ¿ok? Con láser al abrirla y luego hago la deposición del sistema. Esto ha incrementado aproximadamente o ha elevado la tecnología solar fotovoltaica a tener un 2% más de eficiencia. ¿Qué sucede? Yo vengo con el láser, ya tengo mi celda, independientemente si los fingers se hicieron con tecnología impresa de pantalla o PSVD, y después lo que hago es cortar con láser lo que son las tecnologías de la placa. Al cortar con láser, yo tengo mayor profundidad en el largo de difusión, en el espacio de carga, y genero otra vez el proceso de dopaje para dopar altamente, este caso, el tipo del sistema. Aquí en este caso estamos analizando un dopaje tipo con fósforo, en el dopaje en N que podemos tener, y este dopaje lo que me garantiza es que tengo mayor región o mayor profundidad en la succión. Entonces yo puedo bajar más a nivel de mi celda para colectar mayor cantidad de electrones hueco. Básicamente es la tecnología. Una vez que se genera el dopaje, se vuelve a rellenar el sistema y aquí estamos hablando de aproximadamente 50 micras. Es un proceso muy bajo, ¿ok? Donde yo hago el corte y luego ya lo relleno con el conductor. Al rellenarlo con el conductor garantizo dos cosas. Uno, mejor absorción de los electrones huecos que yo pueda tener y dos, una mejor interconexión entre los fingers y las barras de interconexión o los bus bar, ¿ok? Es una de las primeras tecnologías notorias a nivel de los sistemas fotovoltaicos. Básicamente, el metal está enterrado en una ranura con láser. Este metal también funciona como espejo. Entonces, hay una ventaja importante que no se las he mencionado, pero también al ser un conductor o un metal dentro del semiconductor, este metal también tiene una garantía de que la radiación difusa que caiga en este sentido, él la va a direccionar como pequeños concentradores. Entonces, la dirección difusa que yo voy a tener por acá, él la va a seguir direccionando hacia el espacio de carga, pero que tengo, y esto también genera una mayor emisividad. Entonces vean ustedes que algo tan simple, la cantidad de cabeza que se le ha metido en el diseño de celdas fotovoltaicas es una de las ventajas que presenta la celda, porque la longitud azul, que ya lo hemos conversado, que es la más productiva,
pues es más aprovechada. En este caso, principalmente porque si un rayo azul de espectro azul, ¿ok? Que es la energéticamente más cargada que podemos tener por acá. Vamos a ver qué está pasando. Ok, que podemos tener por acá, en esta zona, ¿ok? Posiblemente si cae en una etapa muy arriba, porque el material no lo va a poder absorber, él se va a ver reflejado, pero reflejado fuera de la superficie. ¿Ok? En este caso, este mismo contacto permite ingresarlo de nuevo a la celda y generar eficiencias de un 2 en promedio, pero ya se está comprobando a nivel industrial hasta de un 5. ¿Ok? Y también reduce la resistencia parasitaria, las pérdidas, ok, no la eficiencia como lo aumenta, sino las pérdidas, las disminuye de un 10 a un 15% que existen a nivel de celdas solares, de un 2 a un 3% en comparación con las celdas impresas en su totalidad. Pero este caso termina siendo una mezcla entre ambas tecnologías para poderlo ver. ¿Ok? Ven que cuando les hablo de un corte láser es realmente un corte láser. Aquí tenemos una fotografía de espectroscopía, ¿ok? Que se puede tener en la valoración, eh, simplemente para mantener generada. Se disminuyen los efectos capacitivos al generar yo realmente un vacío entre los diferentes elementos. Ya tengo más espacio y ustedes saben que un tema de la capacitancia es el espacio, ¿okay? Que es un problema en microelectrónica porque tengo que trabajar con espacios reducidos, entonces es un tema que yo voy disminuyendo. Y el emisor es autolineado porque yo tengo más control sobre la máquina de corte en CNC que lo que puede ser una deposición por químico donde el proceso es estocástico y es un caos, ¿ok? Presentan mejores resultados y el rendimiento actualmente a nivel industrial, dado que hay muchas máquinas e incluso una impresora 3D puede tener resoluciones de 100 micras, fácilmente, si una impresora 3D puede tener resoluciones de 100 micras, pues ya no es un proceso tan caro a nivel industrial que puede presentar. Y una de las ventajas de la tecnología es que puede utilizarse en concentradores inteligentes, ¿ok? Entonces, es una de las primeras tendencias a nivel de celdas como tal. La segunda tendencia que traigo por acá es lo que se conoce como el heat cell, que básicamente son uniones que utilizan una capa intermedia o dos capas intermedias de silicio amorfo en la capa. Entonces, yo tengo el sistema tradicional de silicio, como ustedes lo pueden ver acá, de silicio cristalino, y este es una heterounión interna o intrínseca del material. Entonces, básicamente lo que yo añado son dos capas de silicio puro, ¿ok? A nivel general. Entonces, combina la capacidad del silicio amorfo con el silicio cristalino que podemos tener y es un ensanguchado igual, pero siempre de silicio. Entonces tengo el silicio cristalino y el silicio amorfo añadido pues de nanotecnología un poco, que son capas que nos permiten mayor rendimiento. Entonces, el silicio amorfo, dado que yo no tengo esa capacidad, el silicio amorfo es bastante buen conductor. El silicio por naturaleza es más conductor que aislante. Entonces, si tengo capas delimitadas con cierta configuración en el silicio, se va a encargar de esta parte de la conducción. Y lo otro es que ya yo no genero un solo campo de espacio de carga, ¿ok? Sino que voy a generar 1, 2 y 3. Y en sistemas bifaciales, pues esta va a ser bastante más importante porque estos espacios de carga funcionan como etapas intermedias a donde arrojar los electrones y los huecos que tenemos, ¿ok? Esta conducción en las capas inferiores permite la absorción de fotones que se pueden encontrar en la zona 4, que habíamos hablado a nivel de las capas de absorción que tenemos, y devolverlas. Entonces se vuelve muy, muy beneficioso a nivel general y de forma automática se genera un campo de superficie trasero. Entonces ya no es necesario tener el aluminio, aunque normalmente se utiliza. ¿Ok? La celda HIT no solamente presenta características a nivel de conducción, sino que
dado su capacidad amorfa y este ensanguchado, mecánicamente presenta facilidad porque el amorfo, que se puede doblar fácilmente, permite proteger a las capas de silicio y generar cierta deflexión, lo cual es bastante utilizado, por ejemplo, a todos los vehículos eléctricos que se pueden generar. ¿Okay? Entonces, este es un vehículo eléctrico desarrollado por Honda, energizado solamente con energía solar, y dada esa capacidad de la parte amorfa a nivel mecánico que permite esta deflexión, pues le permite dar contextos redondeados con la eficiencia, porque vamos a hablar de película delgada, con la eficiencia de sistemas solares de película delgada, perdón, de silicio, en este caso, que es mucho más elevada que la película delgada. Hay temas que permiten la eliminación de mecanismos de boro-oxígeno, lo que se conoce como Light Induced Degradation, que básicamente sucede en las primeras etapas de la celda. Recordemos que cuando tenemos una celda que no se ha probado, que viene saliendo de la planta, pues va a tener mucho fósforo y va a tener mucho boro, ¿ok? Y también es inevitable, dado que estamos en un entorno de oxígeno, que queden moléculas de oxígeno atrapadas. Entonces, uno de los problemas que tienen las celdas solares al salir de fábrica es que el boro se atrae muy bien con el oxígeno, entonces se absorbe en el momento que haya una conducción. En este caso, este tipo de celdas, al generar una electroafinidad entre capas, permite que el boro se sostenga y no se mezcle con el oxígeno que puede quedar atrapado dentro del proceso, que es lo más normal para cualquier proceso químico en nuestro planeta, ¿ok? También a nivel industrial es atractivo desde puntos de vista de producción porque la temperatura es más baja que la del silicio cristalino y eso es bueno. Okay, básicamente estamos hablando que para una empresa de fundición disminuir la temperatura en 50 o 100 grados puede representar costos aproximadamente, creo que pueden ser $1,000 diarios a nivel porque calentar cuesta, calentar es costoso, ¿ok? Un problema aún no resuelto, y ahí hay líneas de investigación, es que se necesitan capas de óxido conductoras entre ambas tecnologías y esto puede generar un poco mayor de resistencia, pero es parte, a mi criterio, producto de lo inmaduro que puede ser todavía la fabricación, que yo creo que puede ser observado, y la eficiencia de estos módulos corresponde más de un 19% y fácilmente es uno de los principales candidatos a convertirse a líderes en el sector. Entonces posiblemente estemos hablando en unos 5 o 10 años sobre celdas tipo HIT. Las celdas a nivel de laboratorio han encontrado una capacidad de mezclarse hasta un 24.7% de eficiencia. Ok, hablemos de tecnologías tal vez un poco más abstractas de estas, que es las tecnologías que podemos tener a nivel de los sistemas en la parte trasera que podemos tener. Entonces, tenemos lo que son los sistemas de back surface field, que básicamente es la parte trasera que yo genero. Esta es la representación de la banda de conducción y la banda de valencia. Hemos hablado que nos interesa desplazar los electrones hasta acá. Los podemos desplazar de dos formas, ¿ok? Uno, mediante corrientes de deriva y dos, mediante difusión, ¿ok? Entonces, de una forma pasiva y una forma natural, que da la diferencia electromagnética, esos son volúmenes energéticos, pues los vamos a desplazar de un lado hacia otro. Hemos hablado que esta zona es la candidata, pero ¿qué sucede en esta parte? ¿Qué pasa si por A o B un electrón o un hueco caen acá? ¿Ok? Lo que sucede es que estos electrones y huecos que caigan en esa parte trasera, porque son procesos que no podemos controlar, pues simplemente son conductores o huecos que nosotros estamos perdiendo, ¿ok? A nivel de sistema. Si nosotros perdemos electrones o huecos, o mejor dicho, portadores mayoritarios y minoritarios, dependiendo de la parte del sustrato en que nos encontremos, lo que va a suceder es que vamos a tener degradación. Entonces, si yo quito el boro y lo voy recombinando y lo voy recombinando por naturaleza, pues él va a intentar buscar el equilibrio a nivel cuántico y al intentar buscar ese equilibrio a nivel cuántico, pues perdemos eficiencia y de nada sirvió doparlo.
Ok, entonces, ¿qué se hace? Tradicionalmente se generan barreras en la parte trasera para que los electrones y los huecos normalmente reboten y no pasen de donde deberían estar y no suceda esta recombinación. ¿Ok? Si nosotros generamos esta barrera, nosotros tenemos una banda de conducción N, más o menos un poco más exagerada de lo que normalmente tenemos, una banda de conducción P, pero generamos una interfaz de un P aún más dopado para evitar que los electrones y los huecos caigan en la banda prohibida, se recombinen y esto genere problemas importantes. Entonces, cuando nosotros generamos algún material, ya sea o meter un poco más de boro, lo cual no es atractivo porque yo cambio el equilibrio cuántico que tengo, entonces necesito conducir otra partícula, es donde coloco un metal trasero. ¿Okay? Entonces el metal trasero tiene una afinidad mucho mayor, tiene una diferencia mayor y esto lo que hace es funcionar de barrera. ¿Okay? Históricamente, esto lo ha hecho el aluminio. ¿Okay? Una pequeña baño de aluminio por la parte trasera de las celdas fotovoltaicas y lo genera. ¿Ok? Es una lámina, como agarrar papel aluminio y envolver el panel, lo que hacemos. Sin embargo, puede que no sea tan atractivo a nivel general. Entonces, vienen algunas tendencias importantes, que esto es a lo que nos estamos moviendo. Todavía el back surface fill de aluminio es el líder industrial a nivel de la fabricación de celdas, pero ya podemos encontrar diferentes texturas. De nuevo, son como los toppings que podemos echarle a nuestro helado. Entonces, la primera de las tecnologías es lo que se conoce como IBC, principalmente lo van a encontrar por siglas, pero esto es Interdigitated Back Contact, que básicamente son generaciones de contactos, pero estratégicamente establecidos. Los contactos son dos contactos, se van a encontrar en la parte trasera del módulo, pero la barrera acá ya no es tan física, sino que va a ser un poco más electromagnética, es decir, voy a generar diferencias y esta diferencia es lo que me genera las trampas en el sistema. Son una de las técnicas más complicadas en la fabricación de celdas solares, de todas las que les he mostrado, pero reduce lo que son las eventuales sombras y las resistencias en serie que yo puedo tener, porque ya no tengo un material en toda la superficie, sino que tengo dos superficies traseras muy bien conectadas, ¿ok? Se requieren cuartos limpios, entonces esto se vuelve un poco más complicado para la olea, pero sí los hay. Por lo regular son celdas o paneles mucho más costosos, pero es importante que ustedes sepan cuál es la diferencia cuando los tenemos paneles tipo BIC, ¿okay? Que es lo que ustedes van a encontrar. Eh, Perdón, IBC. Estaba pensando en los lapiceros. ¿Ok? Entonces, esto es importante para cuando ustedes encuentren paneles que dicen que son IBC. Entonces, lo que se hace con estos paneles es generar una red, ya no es una lámina, sino una red muy bien establecida de materiales como el silicio más dopado, pero generan pues inconvenientes a nivel de la limpieza. Porque si yo genero en este proceso de limpieza, ok, ya estoy reduciendo o aumentando la cantidad de operaciones que tengo que hacer sobre la celda, existe mayor posibilidad de recombinación con el silicio, ¿ok? Entonces es parte importante de lo que se debe tener en cuenta y simplemente es básicamente partir la lámina y redireccionarla bien, ¿ok? Ahora bien, hablemos de la tecnología que para mí es la tecnología madre, desarrollada por el profesor Martin Green de la Universidad de Sydney y que pues sí o sí es la que está cambiando pues el entorno un poco. Ok, esto es lo que sucede normalmente en una celda convencional. Tenemos un emisor trasero a nivel del sistema que por lo regular es de silicio. Ok, este silicio o esta parte de aluminio presenta inconvenientes importantes a nivel de resistencias y capacitancias. Es decir, estamos interfazando diferentes materiales. Si ya han llevado cursos de discretos, por ejemplo, sabemos que cuando colocamos diferentes capas vamos generando distintos resistencias y capacitancias en el material, así que presenta
problemas generales a nivel del sistema. Y otro aspecto importante es que esta superficie trasera no representa reflexión para el sistema general que puedo tener en mi sistema solar. Entonces, lo que utiliza el PERC, que básicamente son emisores pasivos en el contacto trasero, simplemente es la colocación de partículas emitidas, ¿ok? O espacios generales dentro o en medio del contacto trasero y la base del semiconductor que me permitan varias cosas. La primera, funcionar como espejos para redireccionar el sistema, y la segunda, una proporción de reductores o más bien de portadores mayoritarios en el caso de los semiconductores. Esta capa dieléctrica, básicamente utilizamos un conductor a nivel general, y esta capa dieléctrica lo que nos permite es una mayor absorción. Ya lo vamos a ver con un lujo de detalles. Hay diferentes tecnologías. El primero de ellas es PERL, con L, que la diferencia es que el PER es que estas dopajes especiales que yo coloco en el material son localizadas en puntos específicos de la celda. Sabemos que el silicio es la celda más eficiente en el laboratorio sola, ¿verdad? Si ya combinamos semiconductores tenemos mayores garantías. Actualmente las eficiencias son de un 25% a nivel comercial. Hay un diseño de superficie piramidal, que es este que se genera por acá, y aplicación de óxidos como sistemas autorreflejo. Entonces, este tipo de celda no solamente trabaja en la parte trasera, sino que en la parte delantera, a nivel del emisor, esta deposición lo que genera es unas pirámides, y estas pirámides funcionan como concentradores ópticos. Entonces, es muy diferente que un rayo refleje en esta parte a que refleje en una caja que posiblemente lo va a tirar hacia la parte de adelante. Y por lo complejo que es este proceso, porque no solamente tenemos varias cosas acá. Lo primero es colocar un dopaje especial que mueva o que aumente el campo dieléctrico del sistema, ¿okay? O el campo de espacio de carga del sistema para tener mayor rango de absorción, pero también generamos pirámides invertidas dentro de la parte delantera del sistema para poder direccionar. Y de aquí que es un emisor pasivo. Eso quiere decir que de cierta forma la celda funciona como pequeño concentrador, no son concentradores, ojo, y esto permite una redirección directa desde la parte frontal de la celda hacia directamente los emisores, porque si yo puedo captar energía hacia esta parte de los emisores en la parte trasera del módulo, voy a permitir o reflejarlos o aportar mayor conducción y con ello mayor aplicación. Es un proceso costoso, entonces solamente se utilizan en aplicaciones espaciales hoy en día, pero estas aplicaciones espaciales ya van poco a poco, al igual que fue en los orígenes de los sistemas solares fotovoltaicos, pues se ha ido madurando, ¿ok? Y de ahí pues la importancia que se generen y si ya pueden conseguir procesos económicos. Veamos una microscopía del proceso. Entonces vean que es colocar una barra de dopaje especializado para poder generar la parte de los contactos y veamos la deflexión que normalmente tenemos a nivel del sistema. Entonces, cuando nosotros colocamos una capa trasera convencional, tenemos una menor columna, ¿ok? Del sistema como tal, pero en el caso C, que tenemos un mayor dopaje a nivel del sistema, que lo podemos colocar, nosotros generamos varias cosas. Uno, generamos dos niveles de Fermi, ¿ok? Que el nivel de Fermi, recordamos que si nosotros lo llegamos al nivel de Fermi, estamos en la banda en la que estemos, estamos en banda de Fermi de conducción, nos vamos para conducción o capa parte trasera, entonces se evita la pérdida por recombinación. Y dos, que la pendiente es aún más pronunciada. Entonces no solamente lo rebota, sino que ayuda a los portadores de carga minoritarios y mayoritarios a rebotar y poderse trasladar, ¿ok? Eso es importante. Dentro de los huecos y los electrones es más fácil movilizar electrones, siempre. Entonces, por eso es que el diseño está un poco basado a nivel de electrones,
que puedan literalmente rebotar. Imagínense en la bolita que rebota y vuelve a caer, ¿ok? Y esto es la tecnología PERC y PERL, básicamente. Entonces, tenemos anteriormente, hacíamos un solo forro en aluminio. Hoy en día estamos incorporando a nivel de dopaje pequeñas láminas que nos permitan apaciguar lo que es el comportamiento de recombinación. ¿Ok? Hay una migración hacia la tecnología. Recordemos que la celda anteriormente se las estaba presentando de otra forma, donde el emisor era tipo N y la base era tipo P. Sin embargo, esta es la nueva migración a nivel de la tecnología que se está generando. La primera celda de laboratorio que se inventó fue tipo N, como esta que les estoy mostrando en los laboratorios Bell en 1954. Y el fósforo, que es el sistema que tenemos por acá, a nivel de la base del semiconductor, presenta una mayor vida útil. Entonces es mejor porque los portadores de carga pueden nadar más en esta sección del sistema. Sin embargo, no se hacían así porque se hablaba de que el fósforo era altamente peligroso. Entonces se prefería meter menor cantidad de fósforo que de boro, ¿ok? Ya no hay complejo de boro-oxígeno, dado que esta parte capacitiva está más cargada y al estar cargada ya no tiene afinidad con el oxígeno y presenta pues menos probabilidades de generar trampas con otros contaminantes metálicos, ¿ok? Son inmunes a la inducción electromagnética que podamos tener. Entonces, la tecnología tipo N, que era la que les mostraba en la parte de introducción, es la que presenta mejores características a nivel general del sistema. Y por ende, la industria se está movilizando de sistemas tipo N, de sistemas tipo P, que era como se los mostraba, un emisor P y un emisor en N, a sistemas pues de este tipo que permitan la mayor producción del sistema. Entonces, se permite que los portadores de carga anden más por acá y si los portadores de carga tienen más vida útil en la base del sistema, la probabilidad de que hagan recombinación y generación, pues es mayor, ¿ok? Y lo otro es que evitamos pérdidas del sistema. Aproximadamente un 3% de eficiencia se logra mejorar con esta tecnología, ¿ok? Entonces, a nivel de tecnologías de celda, estamos mejorando con estas tres tecnologías, el PERC, las celdas tipo N y los Interdigitate Back Contacts, estamos aumentando prácticamente en unos 8 a 10% la eficiencia de la celda, ¿ok? Entonces, lo impensable que hablábamos de lo que se puede llegar, pues siempre se puede optimizar. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Ok, continuemos. Luego hablamos de las tecnologías en la composición de los módulos. Vea que lo que hablábamos anteriormente es la forma en que está el silicio añadido a nivel de los sistemas. Entonces, la primera de las tecnologías que ya la expliqué es la media celda, que son celdas cortadas a la mitad. Esta corriente es reducida a la mitad también, entonces ya una celda no tiene 4 amperios, sino que tiene, 9 amperios, sino que va a tener 4.5 aproximadamente. Y por lo que les mostré, el factor de disipación de potencia disminuye en un factor de 4, ¿ok? Si las celdas son más pequeñas, pues también ofrece una menor posibilidad de fracturas cuando yo traslado los paneles fotovoltaicos, que no son nada complejos, pero pueden existir. Es más, estos paneles que tengo atrás mío, que se ven por acá, son paneles solares quebrados, que se han quebrado en el proceso de desembalaje. Y también, como hablábamos anteriormente, pues presentan una mayor resistencia a las sombras. Entonces, básicamente, yo puedo trabajar sin ningún inconveniente a nivel de sombras. Las cajas de diodos y las configuraciones son como siguen. Entonces ya no genero solamente 3 uniones con diodos, sino que ahora genero 6. Y estos 6 los hago utilizando la misma cantidad de diodos del sistema. Entonces así es como los voy agrupando, más menos, más menos, más menos, a ir generando la parte del sistema. Y a dividir la celda solar fotovoltaica en 6 tractos. Anteriormente los módulos convencionales se dividían en 3, como lo mostré en clases anteriores.
presenta una mayor bondad a nivel de sombras. Entonces ya no perdemos solamente una parte de la energía, como les mostraba la vez pasada, sino que esa parte se ve disminuida a la mitad. Entonces esto es bastante beneficioso y las celdas son pues bastante más útiles. Ahora entonces eso significa que las celdas ya no, los paneles no son compuestas de 60 celdas, sino que son de 120 celdas a la mitad, ¿ok? Esto ha sido posible gracias a la automatización, porque los costos de soldar y interconectar 120 celdas, pues terminan siendo los mismos que conectar las 60 celdas, y hacia eso justamente es donde vamos. Entonces, vean que con la misma cantidad de diodos de bypass le vamos dando vuelta a los sistemas, ¿ok? Y por ahí hay tendencias todavía no tan fuertes a generar un cuarto de celda y a generar pues otras divisiones. Sin embargo, las pruebas y la modularización para la fabricación es aún un poco compleja, ¿ok? Lo siguiente de las tecnologías son las tecnologías frameless o sin marco, ¿ok? Sin marco de aluminio. Entonces, básicamente lo que colocamos son dos láminas de vidrio, y al colocar dos láminas de vidrio generamos una mejor estabilidad mecánica. Recordemos que como no tenemos diferencias en el material y los coeficientes de deflexión son exactamente los mismos, si el panel se pandea, producto de la nieve, es decir, si se hace una ranura a nivel del sistema, entonces el vidrio de atrás, al tener el mismo coeficiente del vidrio de adelante, permite que la celda se doblen a la misma velocidad. Caso contrario con el aluminio, que cuando yo tenso, recorto los grados de libertad a nivel mecánico del sistema y eso hace entonces que se generen fracturas. Eso es bastante importante, principalmente, por ejemplo, en temas de aplicación, no hay en Costa Rica, pero temas de nieve, ¿ok? El nieve podemos tener hasta 2 metros de nieve y de hecho que los paneles solares por estándar deberían soportar 2500 pascales de presión, que es bastante grande, ¿ok? Presentan una mayor resistencia al fuego, al ser vidrio temperado, pues aguantan más calor, mayor posibilidad de integración arquitectónica, que eso lo vimos con algunas fotos bastante interesantes en la clase anterior, y una protección casi al 100% contra los efectos de degradación de potencia. Hay un tema importante, y recordemos de los sistemas eléctricos, que cuando yo tengo un sistema de aluminio, voy a generar un efecto de termocupla. Al generar ese efecto de termocupla y al tener sistemas en alta potencia, ok, estamos hablando de 1000, 1500 voltios a 32 amperios en corriente directa, existe la desventaja de que el sistema se va a descargar en el aluminio y se va a descargar por toda la red. Entonces existen pérdidas de potencia, que es lo que se le conoce como el PID. No se confunda con el PID, la clase de control. Esa la tenemos los días miércoles por la tarde, pero en este caso el PID es esa pérdida o degradación por pérdida de potencia, producto de la instalación. En el caso del vidrio, como no tenemos dónde descargar, digamos que el sistema se descarga en la misma celda y eso lo mantiene, ¿ok? Por acá, lo que les hablaba de la protección que tenemos en el sistema. En este caso tenemos qué pasa si una celda se deflecta o se pandea cuando tengo una combinación de vidrio y polímero. Entonces, como son coeficientes de deformación distintos, es más común las fracturas a nivel del sistema, mientras que el vidrio lo mantiene exactamente al mismo la energía potencial del sistema y con eso la parte del coeficiente de fracturas que yo puedo tener. Entonces, es como las diferentes tendencias que se generan. Y la segunda que les decía es esta parte del PID. Entonces, una carga positiva se construye en la capa antirreflejo por el alto voltaje, porque tenemos 1000 voltios, y el aluminio, como es un excelente conductor, hace que los electrones, como se ve en la fotografía, se comiencen a fugar. Entonces, hay fugas en alta potencia a nivel del sistema. Entonces, crea un cortocircuito entre la celda y la estructura de aluminio. No es tan grave, no es que se descarga toda, pero sí pueden generar descargas de un 8% aproximadamente de nivel de la eficiencia, y cuando tengo un campo solar de 1 megavatio, pues ya se vuelve bastante grande. Es una ionización, básicamente por el alto voltaje que genero en corriente directa, y esto se traduce en una disminución de voltaje
y pérdidas en la potencia y en la eficiencia del módulo. Entonces, son ventajas que las tecnologías vidrio-vidrio o frameless nos garantizan actualmente. Ojo que hay una tendencia también en hacer marcos de plástico, y en este caso no tendríamos problema porque el plástico es aislante, entonces no tengo ese problema de ionización en el sistema. Y ojo, ¿verdad? Este sistema de ionización es muy bajo. Cuando tengamos la posibilidad, que yo creo que ya es muy alta, de que vengan al laboratorio y demos una vuelta por el campo solar, no es que si yo toco un sistema solar fotovoltaico, yo voy a sentir la electricidad porque son términos muy bajos, pero sí es lo suficiente para generar fuga de electrones. Y si yo genero fuga de electrones, tengo pérdidas en los portadores mayoritarios del emisor y eso genera entonces que pierda eficiencia a nivel del sistema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, hablemos entonces un poco de la película delgada, que son otras tecnologías. Nos olvidamos del silicio. Tendremos todo el resto del curso para hablar del silicio. Pueden usar la película delgada, pero se van a dar cuenta dentro de la investigación que tal vez no es tan robusta a nivel general. Entonces, tenemos los primeros elementos de la familia de película delgada, que son los elementos 3 y 5, que básicamente son elementos como el galio, como el indio, como el arsénico, por ahí está el fósforo, está el estaño, está el germanio, que son elementos que presentan por electroafinidad las mejores propiedades de fabricación de paneles solares. ¿Ok? Una de las ventajas, a diferencia del silicio, que lo ven por acá, es que estos elementos de las familias 3 y 5 de la tabla periódica presentan mejores propiedades de absorción en la longitud de onda. Entonces, yo puedo absorber más del espectro que presentan. Sin embargo, no son lo suficientemente eficientes para competir contra el sistema, uno, y dos, comercialmente son complejos, ¿ok? Que lo interesante ahí es que la mayoría de ellos son elementos de tierras raras. Y si quieren meterse a leer un poco sobre geopolítica, pues para entender el problema que tenemos con tierras raras es simplemente analizar un poco lo que tenemos en Afganistán, ¿ok? Que por ahí hay una lucha de poder fuerte a nivel de tierras raras y eso está generando problemas y desabastecimientos en las cadenas de suministro de los semiconductores. Entonces, hay un tema político importante, técnico, hacia nosotros en el área de electrónica que está afectando toda esta situación. Entonces, por ahí un comentario al margen para si quieren leer un poco más allá. Pero el tema es que las tierras raras, como su nombre lo dice, no se consiguen en cualquier lugar y esto genera problemas importantes a nivel de los componentes. Esos componentes a nivel de absorción presentan mejores características que el silicio. Son morfologías de semiconductores directos. Eso lo expliqué en la clase de física de semiconductores. Entonces, no necesitan tanta energía. Ellos simplemente con un fotón brincan, ¿ok? De la banda de valencia a la banda de conducción, sin mucho inconveniente. No necesitan una partícula cuántica, el fonón, que los empuje, que pasa en el silicio. Entonces, se hacen más fáciles de generar los sistemas. Otro aspecto importante es que hay una reducción del material, mientras que los sistemas de silicio ocupan 180 micrómetros, las películas delgadas solo necesitan 2. ¿Okay? Entonces estamos reduciendo el factor de forma por mucho y son elementos de tierras raras y esto lo vuelve costoso tanto a nivel de costo como a nivel, como les digo, geopolítico. ¿Okay? Un tema de Afganistán importante es que presenta buenos yacimientos, o toda esta zona presenta buenos yacimientos de semiconductores de tierras raras. Fue el mismo tema como por qué Estados Unidos revertió un poco todas las amonestaciones que hizo hacia China referente a los conductores. Estados Unidos, principalmente con la parte de Google, el pleito Google y Huawei, dijeron, no, Huawei nos está haciendo mercado injusto porque los teléfonos son más baratos, etcétera, etcétera, etcétera. Los vamos a amonestar, ustedes ya no pueden utilizar Android. Y China, ¿qué dijo? Ok, nosotros tenemos más yacimientos de tierras raras que Intel, por poner un ejemplo, necesita para sus procesadores, entonces vamos a colocar impuestos si ustedes quieren exportar esas tierras raras. Ahí fue cuando Estados Unidos les dijo, bueno, perdonen un poco, no lo vuelvo a hacer,
Huawei, pues ya es un tema más, hay otros temas con Google, entonces ahí ya un tema más legal, dejémoslos que se peleen entre ellos, pero ya no tener amonestaciones estatales. Entonces, esto pues geopolíticamente tiene su peso y esto está desencadenando pues cierto crisis en la parte de semiconductores, que si no se han dado cuenta, pues es bastante interesante lo que está pasando por ahí y con todo gusto, fuera de clase, pues puedo conversarles un poco más al respecto. Presentan mayor tolerancia a la irradiancia, entonces son especiales a nivel de los sistemas generales y principalmente no en vano las tecnologías 3 y 5 son las especiales para sistemas espaciales porque al no tener la protección de la capa de ozono, estos materiales son más resistentes. Los materiales se vuelven importantes en uniones multiunión o tándem. Entonces, si yo genero ensanguchados de diferentes partículas, ¿ok? Yo voy a tener dos cosas. Una combinación de voltajes que incrementan el voltaje del sistema, porque tengo una configuración en serie, pero también los alineo de tal forma que yo pueda captar distintas longitudes de onda en función de los diferentes espacios que tengo. Entonces, el infrarrojo, pues que tiene menor cantidad, los filtro por acá, luego voy con el ultravioleta, luego voy con el azul, etcétera, etcétera, etcétera. Que es justamente lo que sucede a nivel general. Vean qué interesante. Si yo veo a nivel de espectro los sistemas que yo puedo generar, ¿ok? Y veo las longitudes de onda, pues por ejemplo tengo la combinación del galio indio fósforo o el galio indio acérnico y el germanio, perdón. Yo veo que yo básicamente puedo cubrir todo el espectro de onda que tengo en mis sistemas solares fotovoltaicos. Entonces, si tengo más recurso inicial solar, pues tengo una mayor eficiencia. Vean lo diferente que puede suceder respecto al silicio cristalino. ¿Ok? En este caso, el silicio cristalino, pues llega hasta los 1200 y aquí ya no puedo absorber más. Y vea que hay una ineficiencia que baja en el espectro de radiación y también en el UV. Entonces, si yo me voy para afuera de la atmósfera y genero el sistema solar, ¿ok? Yo puedo tener mejor rendimiento si utilizo estos materiales para absorber mayor cantidad de energía. No en vano, el Ingenuity, ¿ok? Que es el dron que ya hemos conversado un poco más adelante, más atrás en el curso, perdón, utiliza justamente tecnologías 3.5. Les recomiendo visitar este link donde hablan del proceso de fabricación de la celda para el Ingenuity. Ok, está bastante interesante para que ustedes puedan ver este proceso. Y entonces, como yo estoy en Marte, no tengo capa de ozono, pues me interesa absorber toda la radiación ultravioleta más toda la radiación infrarroja, que más o menos una configuración como esta es la que presentan esas celdas solares desarrolladas en Nuevo México. ¿Ok? Luego tenemos, por otra parte, me encanta el espacio, pero tenemos que volver a tierra, entonces vengámonos a la tecnología del calogenuro, que es la tecnología más alta, importante a nivel de sistemas terrestres. Básicamente el 10% de la demanda mundial de paneles es con esta tecnología. Y pues se ha buscado, siempre ha habido como un miedo a qué pasa si el silicio se acaba. Entonces han habido tendencias importantes sobre la fabricación de sistemas de película delgada. Siempre ha habido como esa pregunta y el calogenuro, que vamos a verlo un poco más adelante, pues representan un 10% de la capacidad instalada globalmente. Presentan características muy interesantes que es algo muy curioso y es una de las pocas cosas a nivel de sistemas solares fotovoltaicos, son secretos industriales. Entonces, a nivel de lujo de detalle, como he hablado de la física de semiconductores, aunque se puede intuir, hay secretos de fabricación que hacen que este 10% de la demanda sea suplida por una única sola empresa, First Solar, en Estados Unidos, donde ellos tienen secretos industriales que, digamos que hay cosas que todavía no se entienden de la tecnología a nivel general porque ellos lo han conseguido. Se presume que por accidente, pero lo han logrado y entonces ahí permiten ciertas condiciones importantes. En las tecnologías de calcogenuro tenemos dos importantes, el CIGS y el cadmio telurio.
¿ok? Que son las diferentes bandas que tenemos. A nivel de los 6GS tenemos diferentes láminas donde tenemos óxidos que nos permiten una mayor absorción. La idea es la misma, la idea es generar múltiples capas para generar una mejor absorción del sistema, y estas capas las puedo generar en 2 milímetros, eso es una ventaja importante, y consiste en una celda apilada de una lámina de vidrio transparente con una altura de 5 micrómetros. En este caso, a diferencia del silicio, eso es importante, la película delgada no se funde, no es un metal. La película delgada, yo tengo un vidrio, ¿ok? Y sobre este vidrio yo voy depositando gases. Y conforme voy depositando gases, voy generando sistemas fotovoltaicos. El nombre está dado por los componentes cobre, C, indio, la I, el galio, G, y es una doble S, pero para no quitarle el cliché al nombre se utiliza selenio y sulfuro. Entonces, yo utilizo esta combinación de gases gasificados, los voy haciendo por deposición química en vacío, que se vuelve un poco más fácil, y luego de esto voy generando la celda. Entonces vean que voy solidificando en esta etapa. No es como el silicio que yo fundo y lo saco metálico en un solo lingote. Es una tecnología súper madura en muchos grupos de investigación y representan un 20.8 de módulos comerciales a nivel de eficiencia, que sí los hay. ¿Ok? Para que ustedes se den cuenta de cómo este proceso es de deposición, pues se generan láminas muy cortas. Estamos hablando de grosores de 50 nanómetros, 80 nanómetros. En este caso tenemos un poco de magnesio que funciona como capa antirreflectiva. Luego tenemos un óxido de zinc que nos permite generar una interferencia y generar los espacios de carga. Luego tenemos el cadmio sulfuro, que funciona como buffer o básicamente como la inyección de portadores minoritarios. Luego tengo cobre, indio, galio, selenio, etcétera, que es una absorción que puedo tener del sistema. Y luego tengo un molbeno, selenio, que es una capa intermedia que puedo tener a nivel del sistema. Y por último, un molbeno que funciona como capa trasera, que era lo que más atrás hablábamos de los componentes tipo PERC o tipo BSF. Luego tengo el cadmio telurio, que el cadmio telurio es una tecnología con el menor costo de fabricación hasta la fecha demostrado, ¿ok? Y esto es un secreto industrial, por eso les digo que hay pocas cosas que se hablan en literatura. La banda prohibida tiene un tamaño de 1.4 electronvoltios, que como lo hablamos a nivel de sistemas, es físicamente el mejor tamaño que yo puedo tener para evitar recombinaciones no deseadas a nivel de los sistemas, y es la tecnología con mayor presencia en la industria. Existen muchas técnicas de fabricación, principalmente esta es la parte en la que no les puedo decir mucho, porque ni siquiera yo la sé, que son secretos industriales de la empresa, y esto ha hecho que esta empresa, First Solar, pues se haya mantenido como único con secretos industriales que no quieren revelar, porque les está dando pues réditos importantes, y la eficiencia que tiene a nivel del sistema es de 19.6, es el mayor registro realizado. Esto es interesante porque